Ya, vamos a iniciar con la grabación. ¿Listo? Iniciar la grabación, por favor. Confírmenme si es que se ve todo lo que estoy compartiendo. Sí, doctor, sí se ve. Ok, yo soy el doctor Ponce León, soy el médico encargado de darle las clases de semiología 3, semiología del aparato locomotor. Lo que piden en su sílabus, en su currículo, es lo que es semiología de lo que es las articulaciones del miembro inferior. Vamos a hablar sobre patologías de cadera, muslo, rodilla, pierna, patologías de tobillo y de pie. Si de algo tenemos que partir es que tenemos que ver que el examen físico en lo que es patología del aparato locomotor es diferente al examen físico dirigido que podemos tener con otras especialidades, ¿no? Nosotros tenemos que ver lo que es la inspección, la palpación, la movilidad, mediciones de las extremidades, en este caso extremidades inferiores, que puede ser mediciones longitudinales o circunferenciales, y, y algunas maniobras específicas que tienen nombres propios, como vamos a ir viendo poco a poco. Si partimos de lo que es la inspección, tenemos que ver primeramente lo que es, si es que hay alguna alteración sobre lo que es alteración en la longitud de las extremidades. Pueden haber diferentes patologías o secuelas de patologías que pueden darnos o presentarse un paciente con acortamientos en extremidades inferiores. Deformidades tumorales, sea por deformidades de partes blandas o deformidades óseas o la combinación de ellas. Pacientes que puedan tener alteraciones en el mal alineamiento en las extremidades inferiores, como pueden ser alteraciones en el eje varo, eje valgo. Podemos tener pacientes que tienen un genuvaro, un genuvalgo, como vamos a ver. Muy importante también medir lo que es el trofismo muscular, si es que el paciente tiene una hipotrofia muscular por desuso, producto de una lesión o producto de una cirugía, o cuando tenemos a un paciente que entra a nuestra emergencia o nuestra consulta por un evento traumático y que ingresa con una actitud o posición articular típica que nos indica que ese paciente está adoptando esa posición por evitar el dolor. Si tenemos que hablar de la palpación, tenemos que ver si es que hay cambios en la temperatura, que los cuales nos puede indicar si hay un proceso inflamatorio o incluso un proceso infeccioso, ¿no? Y para esto podemos comparar normalmente la articulación contralateral, que es una articulación sana, con la articulación que estamos examinando. Ver si hay un aumento de volumen, si es que hay, por ejemplo, aumento de líquido a nivel de una articulación, como puede ser en la rodilla, que tenemos el signo del témpano, que lo vamos a ver, o si hay dolor a la palpación en las diferentes inserciones y el recorrido de los tendones alrededor de las articulaciones. Si empezamos a hablar de lo que es la cadera, tenemos que tener un conocimiento amplio tanto de la anatomía topográfica como la anatomía radiográfica, ¿no? Acá tenemos un corte coronal, una disección en una pieza, digamos, cadavérica, y reconocemos cuáles son las estructuras que involucran la articulación de la cadera, que es básicamente la cabeza del fémur y la articulación del acetábulo, y los diferentes músculos que influyen en sus inserciones alrededor de la cadera. Como les mencioné, es muy importante que ustedes conozcan lo que es la anatomía normal, la anatomía radiográfica, en este caso de la cadera. Si yo puedo señalar acá con mi cursor, estamos viendo la cabeza del fémur, la zona del acetábulo, esta inserción que viene a ser una prominencia ósea, que viene a ser el trocánter mayor, y la otra prominencia que viene a ser el trocánter menor. Estas prominencias óseas existen, puesto que en estas zonas se insertan grupos de músculos a través de sus tendones, los cuales son los encargados de darle movilidad a las diferentes articulaciones. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos lo que es la anatomía normal, tanto topográfica como radiográfica, para poder diagnosticar cuando estamos ante un proceso patológico. Acá podemos ver, por ejemplo, si representamos topográficamente lo que son las lesiones a nivel de la cadera, podemos hablar de lo que son lesiones que son intracapsulares, que básicamente son las fracturas que involucran a nivel de la cabeza, que estoy señalando acá, y a nivel del cuello, tenemos fracturas que son intracapsulares, que tienen un patrón
de comportamiento y de tratamiento muy diferente a las fracturas extracapsulares. Perdón. Por ejemplo, podemos ver acá si yo puedo delimitar acá lo que son fracturas intracapsulares, me voy a referir a estas fracturas que están dentro de la cápsula articular. O sea, voy a hablar sobre fracturas que están acá a nivel de la cabeza y fracturas a nivel del cuello. Como les mencioné hace un rato, estas fracturas tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, cuando hablemos de fracturas de la cabeza o sobre todo fracturas del cuello, vamos a hablar de fracturas que tienen un riesgo de desarrollar una necrosis vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que la cabeza del fémur se quede sin circulación. Y ustedes saben que la circulación es importante tanto para que la fractura consolide como para que la cabeza sobreviva. Entonces, cuando hablamos de necrosis vascular, hablamos de aquellas fracturas en que han alterado la irrigación y la cabeza puede ser una necrosis vascular. Este tipo de fracturas intracapsulares normalmente acaban con tratamiento protésico, con prótesis. Prótesis que van a reemplazar tanto la cabeza del fémur o en algunos casos reemplazar la cabeza del fémur y reemplazar el acetábulo. Otro comportamiento completamente diferente, tenemos aquellas fracturas que están por fuera de la cápsula, que se llaman las extracapsulares, en donde tenemos las fracturas pertrocantéricas o intertrocantéricas que están señaladas en esta franja roja y las fracturas subtrocantéricas. Acá el problema no es la consolidación, sino que acá hay buena viabilidad, buena circulación, las fracturas van a consolidar, pero acá el problema es que tenemos que estabilizar la fractura en una posición que cure, que sea lo más funcional para el paciente. Acá, por ejemplo, estamos viendo un paciente adulto mayor, se representa en este primer gráfico, un paciente que tiene una caída en las escaleras, que se considera un trauma de baja energía, pero que ha producido esta fractura, una fractura a nivel intertrocantérico. Acá vemos el trazo de fractura. Entonces, este paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Acá el riesgo de necrosis vascular va a ser muy bajo, quiere decir que la cabeza del fémur va a preservar su circulación, pero acá lo que tenemos que ver es cómo reducir y colocar la fractura en su posición para que la propia biología y la propia circulación cure la fractura. Entonces, dentro de las fracturas más frecuentes, quizás la fractura intertrocantérica, que es la que estamos viendo a continuación, es la fractura más frecuente. Acá no hay un riesgo de necrosis vascular, sino hay simplemente nosotros como cirujanos tenemos que reducir, colocar estos fragmentos en la mejor posición. Entonces acá vamos a hacer osteosíntesis, reducción y fijación de la fractura, sea con placas y tornillos o con clavos endomedulares. ¿Okay? ¿Cómo se presenta un paciente a nuestra emergencia? Un paciente que ha tenido un accidente, una caída, sea en su domicilio, sea en la calle, relacionado a un trauma de baja energía, va a presentar de esta manera. Normalmente el paciente va a acudir a la sala de urgencias con el paciente recostado en una camilla, va a estar imposibilitado de poder deambular o permanecer sentado, y cuando está en la camilla va a presentar estas características. Va a presentar la articulación o la extremidad, en este caso la extremidad del lado derecho, acortada, y si ustedes pueden ver acá, su extremidad izquierda apunta hacia la parte anterior, pero esta extremidad, este primer dedo, en este caso está apuntando hacia un lado, porque vemos que acá la extremidad inferior está en rotación externa. Entonces, cuando tengan un paciente adulto mayor, un trauma de baja energía, probablemente una caída en su casa o en la calle, baja energía, y que viene con la extremidad inferior acortada y rotada externamente, hasta no descartar lo contrario, estamos ante un paciente que tiene una fractura a nivel de la cadera. ¿Okay? ¿Y por qué este paciente caprichosamente, o por qué estos pacientes adoptan esta posición de acortamiento y de rotación externa? Es porque existen una serie de músculos y tendones que se insertan en estas prominencias óseas, que cuando se produce una fractura, cada grupo muscular y cada tendón tracciona en su
en su dirección de su fuerza vectora. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos dos músculos. El psoas, que viene de las espinas de las últimas vértebras lumbares, y el ilíaco, que viene de la cara anterior del hueso ilíaco. Ambos se juntan en un solo tendón, el tendón del psoas ilíacos, y se van a sentar a nivel del trocánter menor. Estos, como ven acá, van a traccionar, tienen un vector de fuerza hacia superior que se encargan de que la extremidad se pueda cortar. Y tenemos otros músculos, como son el glúteo medio y el glúteo menor, que se insertan a nivel del trocánter mayor, que son aquellos que se encargan de producir una rotación externa. Entonces, esta combinación, cuando tenemos un paciente que tiene una fractura, entonces tenemos el músculo psoas ilíaco, que por un lado nos tracciona hacia proximal, los músculos rotadores externos de la cadera, como es el glúteo medio y el glúteo menor, que se encargan de hacer una rotación externa a la extremidad, y este grupo muscular, que son los abductores, que se insertan sobre la cara medial del fémur, traccionan hacia medial. Entonces, todos ellos se encargan de producir esa deformidad típica que tenemos en un paciente que tiene una fractura de cadera, que es con acortamiento y con rotación externa. Otra patología muy frecuente que podemos tener es aquel paciente que tiene una luxación. Un paciente que tiene una luxación de cadera es un escenario completamente diferente. Como les había mencionado, paciente adulto mayor, trauma baja energía, acortamiento y rotación externa, hasta no demostrar lo contrario, es un paciente que tiene una fractura de cadera. Pero si les mencionan que está llegando a la emergencia un paciente que tiene un evento traumático de alta energía, sea un accidente de tránsito, una caída de altura, debemos pensar en otras patologías, como es una luxación de la cadera. Y la luxación más frecuente es cuando la cadera se luxa hacia posterior, o sea, estamos hablando de una luxación posterior de la cadera. Y el paciente adopta esta posición muy diferente a la de una fractura de cadera. Si lo podemos ver, el paciente está con flexión de la cadera, está con aducción y con una rotación interna. A todo este complejo de posición del paciente se le considera como una posición púdica. Flexión de la cadera, aducción y rotación interna. Y esto está presente en las luxaciones posteriores. Las luxaciones posteriores en la cadera representan el 85% de todas las luxaciones. Acá podemos ver en un gráfico como un paciente presenta una luxación en ambas caderas. Y esto está relacionado a un paciente que ha tenido un trauma de alta energía. Las luxaciones anteriores son mucho menos frecuentes que las posteriores. Y normalmente el paciente se presenta con una posición de abducción exagerada, como vemos acá, una rotación externa y con un alargamiento, una mayor medición de la longitud de la extremidad inferior. Pero ojo, esto es siempre y cuando el paciente tenga un evento traumático de alta energía, sea relacionado a un accidente de tránsito o una caída vertical. ¿Okay? No confundir con la presencia de un paciente con una fractura de cadera, que es un trauma de baja energía. ¿Okay? Entonces, las luxaciones normalmente se presentan en pacientes más jóvenes y con trauma de alta energía. Y dentro de las luxaciones de cadera, la más frecuente es la luxación posterior. Siempre que evaluamos cualquier patología o cualquier dolencia a nivel de la cadera, debemos descartar ciertos puntos dolorosos. Debemos descartar que el dolor no se presente en las inserciones en los músculos o tendones alrededor de la cadera, como es a nivel del trocánter mayor, donde pueden estar presentes las bursitis o las trocanteritis. Muchos pacientes con dolor de cadera pueden presentar alguna patología a nivel de la región inguinal y simular que el dolor es a nivel de la cadera, así como aquellos pacientes que presentan una patología a nivel de la región o a nivel del nervio ciático, que pueden simular que un dolor a nivel de la cadera. Siempre tenemos que evaluar lo que es la movilidad. Ojo, cuando tenemos un paciente que ingresa a nuestra emergencia con un evento traumático, sea la sospecha de una fractura o sea la sospecha de una luxación, obviamente la principal molestia que va a tener ese paciente es el dolor. Entonces, a ese paciente no lo podemos someter a un examen físico en el que queramos evaluar cuánto es su movilidad pasiva o cuánto es la movilidad activa.
independientemente de lo poco o mucho que pueda mover, el paciente va a tener mucho dolor, entonces no lo podemos someter a ese estrés. Entonces, ¿en qué casos debemos evaluar la movilidad de la articulación de la cadera? En aquellos pacientes que tengan alguna patología de un dolor crónico a nivel de la cadera, en aquellos pacientes que pensamos que no tienen una causa traumática, sino sea una artrosis, sea una bursitis, sea una tendinopatía a nivel de la cadera. Entonces, en esos pacientes sí debemos evaluar cuánto es su movilidad pasiva y cuánto es su movilidad activa. Acá tenemos los diferentes rangos articulares que un paciente en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, puede tener a nivel de la cadera. Todo lo que es evaluación de los rangos articulares de la cadera, el paciente se evalúa en decúbito dorsal, el paciente está recostado en una cama, y si queremos evaluar lo que es la flexión de la cadera, como podemos ver en el primer gráfico de arriba a la izquierda, el paciente está en decúbito dorsal, se considera que una línea paralela al suelo es el cero, y si queremos evaluar una flexión de la cadera en condiciones fisiológicas, como podemos ver ahí, puede llegar hasta 120 grados. Si queremos evaluar lo que es la abducción y la aducción a nivel de la cadera, tenemos que partir como un punto medio que la articulación de la cadera es el punto cero y todo aquel movimiento que lleve la extremidad inferior hacia medial de este punto se considera aducción y todo lo que lleva hacia afuera se considera abducción. En condiciones fisiológicas, normalmente una cadera tiene una aducción de 30 grados y una abducción de 45 grados. Asimismo, si queremos evaluar cuánto tiene una rotación interna o externa de la cadera, lo tenemos que hacer siempre con la rodilla en flexión. Y si el paciente puede poner, como vemos en el último gráfico, la pierna por encima del otro lado y hacer una rotación externa, como vemos ahí, que es la posición de 4, podemos ver que ese paciente tiene una rotación externa de 45 grados. Entonces, siempre que evalúen un paciente que no tiene un evento traumático agudo, se debe evaluar tanto la movilidad, la articulación sana versus los rangos articulares que pueda tener la articulación patológica. Hay muchas maniobras que uno puede evaluar en un paciente que tiene una patología de la cadera, sea la maniobra de Trendelenburg o maniobras en pacientes, por ejemplo, en pacientes pediátricos o neonatos, la maniobra de Ortolani y Barlow, que nos van a indicar diferentes patologías. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que está parado, y el examinador se encuentra en la parte posterior de él, y vemos que el examinador, el médico, le pide al paciente que se pare sobre una extremidad inferior, en este caso sobre la extremidad inferior derecha. Si el paciente tiene condiciones fisiológicas sanas, vemos cómo la cadera contralateral sobre la cual no está apoyando mantiene un paralelismo con la cadera donde está apoyando. Y eso nos indica ¿qué cosa? Que la tensión de la fuerza del glúteo medio genera tal fuerza de abducción que hace que la pelvis se mantenga paralela. Pero en este gráfico B, si vemos que el médico le pide a otro paciente que se apoye sobre la extremidad inferior derecha, vemos cómo la pelvis contralateral del lado izquierdo cae. Esto nos indica que sobre el lado del que está apoyando el paciente, que es el lado derecho, el glúteo medio se encuentra con una disminución de la tensión. Es un músculo glúteo medio y que no tiene la misma fuerza de tensión y por ende la cadera del lado contralateral cae. Eso nos puede indicar que ese paciente tiene una insuficiencia del glúteo medio del lado derecho que puede ser tranquilamente debido a un problema de una compresión de alguna raíz neurológica producto de una hernia a nivel lumbar. Esto de la enfermedad luxante de la cadera lo van a ver más adelante, básicamente cuando vean lo que es patología o lo que es enfermedad luxante de la cadera, así que eso lo vamos a pasar por alto. ¿Ok? Y si pasamos a otra evaluación, como es la articulación de la rodilla, también tenemos que hacer la misma evaluación ordenada. Inspección, palpación, medición y maniobras especiales. En el caso de la inspección, si ustedes se dan cuenta, en este paciente que está en el primer gráfico, vemos cómo la rodilla del lado derecho presenta un aumento de volumen considerable. Este paciente presenta líquido en su articulación. No sabemos si es líquido sinovial
sinovial o si es presencia de sangre, que vendría a ser una hemartrosis. Más allá de lo que es la inspección, dentro de lo que es la palpación, pues nosotros podemos hacer esta maniobra, que es el signo del témpano, que con una mano fijamos toda la parte superior de la rodilla y con la otra mano fijamos la parte inferior de la rodilla. Y con un dedo pulgar hacemos una presión sobre el borde superior de la rótula. Si es que hay líquido en esta rodilla, la rótula va a estar flotando sobre este contenido líquido. Y cuando hacemos una presión, vamos a sentir claramente cómo la rótula desciende, choca contra el borde inferior que viene a ser los cóndilos femorales. Y si retiramos la fuerza del dedo, nuevamente la rótula va a flotar. Por eso es que le conoce como el signo del témpano. El signo del témpano básicamente nos indica que hay presencia de líquido a nivel de la rodilla, pero no nos indica cuál es la característica de este líquido, si es líquido sinovial o si es sangre, que viene a ser hemartrosis. Independientemente de la causa, cualquier contenido líquido que produzca aumento del contenido dentro de las bursas en esta rodilla va a producir un aumento de la tensión y por ende el paciente va a tener dolor. Y si el paciente tiene dolor, no va a querer mover la articulación. Entonces, todo aumento de líquido, todo exceso de líquido, sea líquido sinovial o sangre, va a generar dolor y nosotros tenemos que hacer el siguiente procedimiento que se llama una artrocentesis, que consiste en la extracción de este líquido en exceso en la articulación, y lo cual nos va a permitir dos cosas. Por un lado, al retirar el exceso de líquido nos va a producir un alivio del dolor en el paciente, y por otro, cuando nosotros aspiremos el líquido, vamos a ver si es que este líquido es de contenido sinovial, como vemos ahí, es un líquido sinovial amarillento, claro o a veces un poco turbio, o si va a ser de contenido hemático. Entonces, uno ya desde que aspira este líquido en la artrocentesis, realiza dos procedimientos en el paciente. Por un lado, le aminora el dolor, y por otro lado, el tomar este líquido nos puede servir para analizar o mandar a estudiar este líquido si sospechamos que hay un proceso infeccioso, a realizar algún estudio de Gram o de cultivo para ver si hay gérmenes en este líquido. ¿Ok? Entonces produce un efecto analgésico y por otro lado produce la posibilidad de mandar a estudiar este líquido. Este fenómeno o este procedimiento de artrocentesis puede ser derivado no solamente en la rodilla, sino en cualquier articulación que presente un exceso de líquido. Lo otro que tenemos que evaluar, si estamos evaluando una rodilla, es en la inspección, si es que este paciente presenta alguna alteración en el eje de sus extremidades. Por ejemplo, acá estamos viendo un paciente en el lado izquierdo, que se dan cuenta, es una paciente mujer, una paciente adolescente, probablemente unos 15 años, lo tenemos parado sobre este sistema de espejo que se llama un podoscopio, y vemos cómo claramente apenas el borde interno de las rodillas entran en contacto, pero podemos ver que la distancia entre ambos tobillos, si vemos la distancia entre el malleolo tibial de un lado y el otro, está completamente alterado. Si esta distancia excede los 6 centímetros, estamos ante un paciente que tiene una deformidad isquiovalgo o piernas en X, como es acá. Y esto lo podemos cuantificar midiendo en centímetros cuánto es la distancia entre un lado y el otro, o si tomamos un examen radiográfico, como vemos acá, que es una teleradiografía, podemos hacer mediciones más milimétricas y poder definir cuántos grados tiene de desviación en valgo y si la deformidad se presenta a nivel del fémur o a nivel de la tibia. Es muy importante que nosotros hagamos un repaso sobre lo que es la anatomía de la rodilla, todas las estructuras ligamentarias que influyen en la movilidad de esta rodilla, sean los ligamentos cruzados anteriores, posteriores, ligamentos colaterales, los meniscos, porque acá va a ser la base cuando empecemos a hablar de patologías. ¿Cuáles son los rangos articulares funcionales? Cuando un paciente puede tener la rodilla por completo, se dice que tiene una extensión completa de 0 grados. Y la flexión en condiciones fisiológicas en una rodilla puede llegar de 120 a 140 grados. Si queremos hacer mediciones para ver si hay una alteración en la longitud de alguna extremidad, podemos hacerlo básicamente a nivel de 1 centímetro, como vemos ahí,
tomando como punto de referencia, o si queremos hacer mediciones más milimétricas, más específicas, podemos utilizar el mismo sistema de realizar mediciones a través de estas tomas radiográficas que son las teleradiografías, ¿no? Si hablamos de maniobras específicas para hacer diagnósticos presuntivos de lesiones ligamentarias en las rodillas, tenemos la evaluación para ver si el paciente tiene una lesión de cajón anterior o cajón posterior, como vamos a ver acá. Ahorita vamos a ver unos videos. Si el paciente tiene los signos de inestabilidad anterior, va a tener una prueba de cajón anterior positivo y va a ser muy sugestivo de una lesión del ligamento cruzado anterior. Vemos acá, miren cómo el paciente, el examinador se recuesta sobre el dorso del paciente. El paciente tiene una flexión de la cadera de 45 grados, la rodilla en 90 grados. El examinador le pide al paciente que esté de la forma más relajada. Y miren cómo el médico abraza con sus dos manos toda la parte posterior de la pantorrilla y lo que trata es de llevar la tibia hacia adelante. Si la tibia se logra desplazar hacia adelante, estamos ante una lesión de cruzado anterior típica o debido a una prueba de cajón anterior positiva. Si el examinador hace una maniobra contraria, que es empujar la tibia hacia atrás, como señala la flecha, y logra desplazar la tibia hacia posterior con respecto a los cóndilos femorales, estamos ante una prueba de cajón posterior típica de un paciente con lesión del ligamento cruzado posterior. Acá vamos a ver otras evaluaciones que uno puede realizar en un paciente si pensamos que el paciente pueda tener una lesión del ligamento colateral medial. Hacemos la prueba de absceso medial. Por ejemplo, acá vemos el examinador como con una mano hace un tope sobre la parte lateral del muslo derecho, en este caso del paciente, y con la otra mano trata de llevarse la pierna hacia atrás. Sabemos que en esta parte interna de la rodilla hay un ligamento importante que es el ligamento colateral medial, que se encarga de hacer una restricción de este movimiento, de evitar que el paciente pueda presentar un valgo. Pero cuando el paciente tiene una lesión de este ligamento colateral medial, sea a nivel del lado, sea a nivel articular, sea a nivel de su inserción en el fémur, o sea a nivel de su inserción en la tibia, si se rompe este ligamento colateral medial, el paciente va a presentar una inestabilidad y vamos a estar ante una prueba de absceso medial. Vamos a verlo acá, por ejemplo, en este video para que se pueda entender más claramente. Acá vemos cómo el médico se recuesta, pone un tope sobre el dorso del pie, la rodilla está en 90 grados, la cadera está en 45 grados. Miren cómo el médico con sus dos manos va a abrazar toda la región de la pantorrilla y va a tratar de llevarse la tibia hacia adelante. Encuentra que no hay mayor desplazamiento, entonces prueba de cajón anterior negativa. Igual empieza ahora a empujar la parte hacia posterior y ve que no hay tampoco ningún desplazamiento. Prueba de cajón posterior negativa, o sea, no hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Acá podemos ver cómo el paciente tiene una prueba de cajón anterior positiva porque vemos cómo se produce IVA debido al desplazamiento anterior de la tibia y es típico de una prueba de cajón anterior. Esto va a ser más importante que ustedes los puedan reconocer en sus clases prácticas, si es posible, para que vean cómo examinan a un paciente. Acá voy a presentarles un video de lo que es lo fisiológico, lo que es lo normal dentro de una evaluación de un paciente con patología de rodilla y lo que es lo patológico. Vamos a ver primero lo que es lo fisiológico, lo normal. Acá el médico está tratando de desplazar el cajón, la tibia hacia adelante, no se desplaza. Y miren cómo acá el médico en un paciente que tiene una lesión del cruzado anterior, cómo si logra desplazar la tibia hacia adelante. Voy a repetirlo, miren. Eso es lo normal, la tibia no se desplaza, se mantiene, y esto es lo patológico. Miren cómo la tibia se logra desplazar anterior porque no tiene su restrictor que viene a ser el ligamento cruzado anterior. Prueba de cajón posterior patológico. Miren cómo el médico empuja la tibia hacia posterior y la tibia se puede desplazar.
porque el ligamento cruzado posterior está roto. Entonces, prueba de cajón anterior y prueba de cajón posterior. Esta es otra maniobra que se utiliza para evaluar la lesión del ligamento cruzado anterior, que es la maniobra de Lachman. Miren cómo es lo patológico. Miren cómo el médico logra que la tibia se desplace hacia adelante. Todo esto se desplaza porque no hay el restrictor natural que viene a ser el ligamento cruzado anterior. Entonces, el paciente va a tener una prueba de Lachman positiva. Esta es otra maniobra que se utiliza para evaluar pacientes con lesión de la rodilla. Es una maniobra más funcional. Miren cómo es una maniobra patológica del pivot shift. Miren cómo la tibia, mientras el paciente gira la rodilla en rotación interna y lleva de la extensión a la flexión, miren cómo la tibia se desplaza hacia adelante. Acá vamos a evaluar la prueba de estabilidad del ligamento colateral medial. Van a hacer la prueba del extenso medial. Fíjense cómo el examinador, sea con su rodilla, sea con el muslo o con una mano, hace un tope sobre la parte lateral del muslo. Miren cómo con la mano pone los dedos sobre la línea articular, pero con su mano derecha trata de llevar la pierna hacia afuera. Y con estos dedos trata de medir qué tanto la articulación se abre en el caso de una lesión del ligamento colateral medial. En condiciones normales puede haber un pequeño juego que es lo fisiológico, pero en este caso miren cómo al realizar la misma maniobra, la tibia, toda la extremidad inferior se desplaza hacia afuera al hacer la maniobra de valgo, y eso es una prueba de bostezo medial positivo. La misma maniobra, pero en sentido contrario, se utiliza para evaluar el ligamento colateral externo. Acá vemos cómo el examinador con la mano abraza la rodilla, con esos dedos hace un tope, pero con la mano derecha trata de llevar la pierna hacia adentro para ver si el ligamento colateral externo se extiende o no. Eso es lo normal que puede tener un paciente, un pequeño juego, pero miren cómo en condiciones patológicas, miren cómo la pierna puede desplazarse tan marcadamente que nos indica que el paciente tiene una lesión ligamentaria del ligamento colateral externo. Esto es lo normal, un pequeño juego, y esto viene a ser lo patológico. Ahora, puede haber casos en que el paciente, dependiendo del mecanismo de lesión, si fue un accidente de tránsito, si fue un mecanismo de torsión compleja durante una actividad deportiva, puede presentar no solamente lesión de un ligamento, sino puede presentar lesión de múltiples ligamentos. Un paciente tranquilamente puede tener lesión del ligamento cruzado anterior y lesión del ligamento cruzado posterior, o puede tener lesiones del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial o las combinaciones de ellos. A eso se llaman lesiones multiligamentares. Cuando tienen más de 2 ligamentos comprometidos en la rodilla se consideran lesiones multiligamentares. Los meniscos, que todos deben haber escuchado, son unos fibrocartílagos que en realidad son como unos espaciadores. Cada uno de nosotros tenemos en la rodilla 2 meniscos, un menisco del lado interno y un menisco del lado externo. Tienen una infinidad de funciones dentro de la rodilla. Funcionan como amortiguadores, como distribuidores de carga, funcionan como estabilizadores, ayudan a la propiocepción de la rodilla. Pero estos meniscos en pacientes jóvenes por un evento traumático pueden romperse, o en pacientes de mediana edad o adultos mayores por un tema de envejecimiento, por un tema degenerativo, sin necesidad de un evento traumático también se pueden desgarrar. Y no es lo mismo hablar de una lesión de menisco simple versus una lesión de menisco complejo. Los desgarros en los meniscos pueden ser tan amplios y tan diferentes que el tratamiento o el pronóstico puede ser muy diferente entre un menisco con un desgarro simple versus un desgarro complejo. La idea es que mientras nosotros tengamos o podamos preservar en nuestro paciente la mayor cantidad de menisco sano, funcional, su rodilla va a estar más protegida. Aquellos pacientes que tienen desgarro de meniscos y que son sometidos a cirugía y que por su condición el médico reseca o recorta mucho en forma parcial o total el menisco, esos pacientes inicialmente pueden sentirse tranquilos sin mayor dolor, pero al cabo de pocos meses o pocos años van a desarrollar lo que se llama una artrosis postraumática, secuelar a que les han retirado el menisco.
Hace muchos años, hace más de 20, 30 años, se pensaba que los meniscos no tenían ninguna función y cuando llegaba un paciente con dolor de rodilla y aquellas épocas en que no había resonancia y que no se sabía la función importante que tenía el menisco, muchos cirujanos realizaban incisiones y prácticamente arrancaban el menisco a los pacientes. Inicialmente el paciente quedaba sin mayor dolor, pero a los pocos meses o años empezaban a desarrollar dolor. Y se vio con el paso de los años que estos pacientes desarrollaban una artrosis postraumática, una artrosis o un irreversible secuelar a una falta de menisco, de un menisco, ¿no? Existen diferentes maniobras que uno puede realizar para evaluar los meniscos. Acá tenemos maniobra de Steinman, Steinman 1, 2, Bragar, McMurray, Appel. Existen una infinidad de maniobras que uno puede realizar. Ahora, no es que nosotros como cirujanos en la consulta tengamos que realizar todas estas maniobras. Basta que hagamos una o dos maniobras y una de las maniobras más utilizadas es la maniobra de McMurray, que si tenemos a nuestro paciente recostado en la camilla, llevamos su rodilla a la flexión máxima que el paciente pueda tolerar y realizamos movimientos de rotación interna o externa a nivel del tobillo. Si realizamos una maniobra de rotación externa, estamos evaluando si el paciente, al realizar la maniobra de rotación externa y llevar la rodilla de flexión a extensión, si presenta dolor, estamos ante una probable lesión del menisco interno. Pero si realizamos la misma maniobra teniendo nuestro pie en rotación interna, ahí estamos evaluando el menisco al lado externo. Entonces, yo puedo tener un paciente joven o relativamente joven que ha tenido un evento traumático, una torsión en la rodilla, viene por historia de dolor, limitación funcional, hinchazón, limitación para ciertas actividades, y realizo esta maniobra de McMurray y me sale positivo, yo tengo la sospecha de que este paciente tenga una lesión de menisco. Y la única forma de yo poder corroborar si es que está la lesión del menisco presente y poder ver qué tipo de desgarro ver, si es simple o complejo o a qué nivel se encuentra, es con un examen de imágenes. Y el examen de imágenes más completo es definitivamente una resonancia. Entonces, en todo paciente con sospecha de una lesión meniscal o ligamentaria o que nosotros queramos evaluar alguna patología intraarticular en la rodilla, debemos de realizar una resonancia de la rodilla, que digamos es la evaluación, es el gol estándar. Perdón, disculpa, pero no sé por qué ahí está corriendo el video. Ahí podemos evaluar con un ganchito cómo el menisco presenta un desgarro. Ese es el menisco del lado interno, que yo lo estoy evaluando bajo visión artroscópica a través de un monitor. Con mi gancho puedo ver cómo ese menisco prácticamente está partido en dos. Y dependiendo de la ubicación de esta lesión del menisco, yo puedo determinar si es que este paciente va a necesitar una resección del menisco roto lo menos agresivo posible o va a ser necesario que yo realice alguna cirugía. Chicos, disculpen, no sé por qué no está corriendo el video. A través del delegado de mi sede les voy a hacer llegar los videos de esto de acá. No está corriendo esto de acá. ¿Ok? Eso es con respecto a la patología de menisco. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor? No, doctor, todo claro. Ok. Entonces, ya hemos hablado de patología de cadera, hemos hablado de patología de rodilla. La patología degenerativa más frecuente y más limitante de un paciente adulto mayor es la artrosis. Y dentro de la artrosis, la articulación que suele verse afectada más frecuentemente es la rodilla. Y en segundo lugar, la cadera. ¿Ok? En el caso de la cadera hemos hablado de cosas traumáticas como es una fractura o las luxaciones. Las fracturas generalmente están relacionadas en pacientes adultos mayores, baja demanda funcional y trauma de baja energía. Cuando hablamos de luxaciones de cadera, hablamos de eventos traumáticos de mayor energía, sea una
caída de altura o un accidente de tránsito. ¿Ok? Y en el caso de la rodilla tenemos las lesiones ligamentarias, las lesiones del menisco como más frecuente y también las lesiones degenerativas como es la artrosis. ¿Ok? Quítense ese estigma de que piensen que la lesión de meniscos solamente le da a los futbolistas. Una lesión de menisco puede presentarse en un paciente no deportista o que practica otro deporte muy diferente al fútbol, que por un mecanismo de torsión y flexión forzada de la rodilla se rompe un menisco sano. O también el otro escenario es aquel paciente de mediana edad o adulto mayor, en donde el menisco, como el resto de las estructuras de nuestro cuerpo, va envejeciendo, va perdiendo esa elasticidad, se va haciendo más fibroso, y simplemente con actividades de la vida repetitiva, como subir, bajar escaleras, agacharse, ese menisco enfermo en algún momento se puede romper y va a presentar molestias. Si podemos hablar de algunas patologías del pie y del tobillo para ir terminando, ustedes deben de ir repasar un poco lo que es el tema de anatomía. Tranquilamente en sus exámenes pueden preguntar cuáles son los músculos, los huesos del tarso, cuáles son los músculos que involucran la columna lateral del tarso, como vemos acá en el cuboides y el cuarto y quinto metatarsiano, o cuáles son los huesos que comprometen el antepié o la columna medial del pie. Entonces, eso les dejo como tarea para que ustedes repasen un poco el tema de anatomía ósea. Cuando evaluamos también el tema de la patología del tobillo, cuando es un evento traumático reciente, sea una fractura o una posibilidad de una luxación, obviamente tampoco nosotros vamos a pretender evaluar cuál es el grado de movilidad del paciente. Es más, vamos a tratar de evitar mover el tobillo porque sabemos que esto le va a ocasionar mucho dolor en el paciente. Pero en los casos de dolor crónico, por problemas inflamatorios, por tendinitis o por artrosis, sí estamos obligados a evaluar y comparar cuánto es el rango de movimiento entre un paciente y otro. ¿Okay? Las lesiones ligamentarias son muy frecuentes a nivel del tobillo. Todos hemos escuchado de las lesiones de esguince, ¿no? Y es tan frecuente las patologías del tobillo que muchas personas que no son médicos piensan que cuando hablan de esguince se refieren solamente al tobillo, pero no. Uno puede tener esguince, que es una extensión ligamentaria en el tobillo, en la rodilla, en el hombro, pero a veces uno lo relaciona solamente con el tobillo, pero esto no es verdad. Y dentro de los ligamentos que se pueden ver más afectados o lesionados en el tobillo son los ligamentos de la parte lateral. Ahí podemos ver que tenemos el ligamento peroneo astralino anterior, que es este de acá, el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astralino posterior. De estos tres ligamentos, el que se suele lesionar con mayor frecuencia, porque quizás es el más débil o es el primero que restringe el movimiento forzado, es el ligamento peroneo astralino anterior. Pero pueden haber lesiones ligamentarias que pueden afectar tanto el ligamento peroneo astralino anterior con el ligamento peroneo calcáneo o involucrar la lesión de estos tres ligamentos de la parte lateral del tobillo. Siempre que hablemos de lesiones ligamentarias tenemos que hacer un repaso anatómico en cuáles son los ligamentos, cuál es la dirección, qué función cumple, en este caso en el tobillo. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que probablemente estuvo caminando, corriendo, practicando algún deporte y vemos como en el dibujo desde arriba a la izquierda presenta este mecanismo de lesión. Vemos cómo se tuerce el tobillo. Este mecanismo de lesión en el que el pie va a girar hacia la parte interna se llama mecanismo de inversión forzada. Y cuando el pie realiza esta inversión forzada, los ligamentos de la parte lateral del tobillo son los que van a distender. Y acá vemos este paciente que tuvo una inversión forzada y vemos cómo hay un proceso inflamatorio en toda la parte lateral del tobillo. Hay una región equimótica y estamos ante un paciente que se ha tenido un esguince de los ligamentos de la parte lateral. Ahora, si nosotros queremos evaluar si se lesionó un ligamento o tres ligamentos, o si se lesionó parcialmente uno o totalmente uno u otro ligamento, si queremos tener mayor exactitud, lo tenemos que analizar bajo un examen de imágenes. Si el examen de imágenes más adecuado para esto es también una resonancia.
Dependiendo del grado de esguince, uno puede indicar en un paciente desde un tratamiento simplemente con un vendaje, con un yeso o incluso en algunos casos seleccionados hasta un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, el esguince, independientemente de la articulación en que se encuentre, es la distinción de los ligamentos. El grado 1 es una elongación y solamente se produce una micro ruptura fibrilar de los ligamentos. Cuando ustedes evalúan un paciente con un esguince de grado 1, es aquel paciente que tiene inflamación, dolor, pero que incluso puede aguantar, apoyar su peso y caminar. Y ustedes lo evalúan y no hay inestabilidad. Entonces, ese tipo de esguince del grado 1 es el más fácil de tratar y puede ser tratado solamente con un vendaje o con una férula temporal e inmediatamente terapia física y rehabilitación. El esguince grado 2 ya involucra mayor compromiso de estas fibras del ligamento y puede haber no solamente una elongación, sino una ruptura parcial de estos ligamentos. Ese paciente va a tener normalmente mayor dolor, mayor aumento de volumen y cuando le examinemos, y cuando evaluemos un paciente con esguince grado 2, podemos encontrar, si comparamos una articulación o una extremidad con el otro, algún grado de inestabilidad. Ese tipo de esguince grado 2 normalmente requieren una inmovilización más estricta, sea con una férula especial o con un yeso tubular. Y cuando tenemos un caso más severo, como es el esguince grado 3, dependiendo del ligamento que es prometido, al tener un grado 3, una ruptura total de este ligamento, dependiendo del ligamento que esté comprometido, puede necesitar una inmovilización o incluso un tratamiento quirúrgico para realizar una reparación terminal de un cabo del tendón con el otro cabo del tendón. ¿Ok? Y estas son las diferentes opciones que podemos tener en el tratamiento de un esguince de un tobillo. Desde vendajes funcionales, colocación de tobilleras, o en un grado 2 o grado 3, colocarlo como vemos en el gráfico de abajo a la derecha, un yeso tubular o un yeso tipo bota, ¿no? ¿En qué casos, en cualquier paciente que ha tenido un evento traumático de torsión forzada del tobillo, la única forma de descartar de que no tenga una fractura es tomar una radiografía? Entonces, cuando uno pide una radiografía en un paciente que sospecha que hay un esguince, le pide la radiografía no para ver si es que hay una lesión ligamentaria, porque la radiografía solamente sirve para evaluar la parte ósea. Simplemente le toma la radiografía para descartar que no haya fractura. Y si uno quiere evaluar las partes blandas, ahí es donde puede pedir una resonancia. Entonces, si yo tengo un paciente que viene a la emergencia y que tiene un mecanismo de inversión forzada, tiene aumento de volumen, dolor, y yo estoy sospechando que es un esguince grado 2 clínicamente, le tomo una radiografía, veo que no hay fractura y puedo decir, sí, este paciente no tiene fractura y tiene un esguince grado 2. Y si quiero corroborar esto más allá, ya le puedo pedir una resonancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque un paciente que sufre una torsión forzada y presenta aumento de volumen, dolor y limitación para apoyar su peso o caminar, puede tratarse de una fractura como puede tratarse de un esguince. La presentación clínica de cada paciente es muy diferente. Hay pacientes que tienen mucha tolerancia al dolor y que pueden llegar a la emergencia incluso caminando. ¿Cómo podemos tener pacientes con bajo tolerancia al dolor que incluso con esguinces de menor gravedad no pueden apoyar su peso? Acá podemos ver en el primer gráfico a la izquierda cómo se presenta un trazo de fractura incompleto, como señala la flecha, a nivel del malleolo peroné, no está desplazado. En el gráfico a la derecha también podemos tener otro paciente que tuvo una inversión forzada en el tobillo, pero sí se produjo una fractura en el extremo distal del peroné, o también otro paciente que tuvo el mismo mecanismo de inversión forzada y no se produjo una lesión en el peroné, sino se produjo una lesión en la base del quinto metatarsiano. Entonces, ante la duda, ante la sospecha, siempre solicitar un examen de imágenes radiográficas del tobillo. Y si el paciente presenta dolor a nivel del pie, también pedir una radiografía del pie. Es el único examen rápido que está al alcance de todos que nos va a permitir descartar al menos desde un inicio que no hay una lesión ósea. ¿Okay? Esto obviamente es un caso mucho más complejo. Tenemos un paciente que tiene una fractura tanto a nivel del malleolo tibial y el malleolo peroné y vemos cómo la articulación está completamente luxada
y obviamente este paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Fijamos el malleolo tibial, que está acá, con estos dos tornillos de esponjosa, la fractura a nivel del peroné lo fijamos normalmente con esta placa, una placa de bajo perfil, una placa delgada, que es una placa de tercio de caña, y vemos cómo desde este escenario podemos llegar a reparar una fractura o una luxofractura bimalleolar. Para ir terminando, una de las lesiones también más frecuentes que ustedes pueden escuchar, incluso en su vida familiar, es aquel familiar o paciente que sale a hacer deporte, que estuvo jugando fulbito o haciendo alguna otra actividad deportiva y sintió que alguien le pateó por la parte posterior del tobillo y pensaron que alguien lo ha agredido y el paciente simplemente presenta un súbito dolor tipo como si fuera una pedrada o un puntapié y presenta dolor y limitación funcional. Este tipo de pacientes o este tipo de presentaciones suele ser muy frecuente en aquellos pacientes que tienen ruptura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, como ustedes saben, es un tendón potente, es un tendón extensor del tobillo que está formado por 3 músculos, que eso se lo pueden preguntar en su examen físico, en su examen cuáles son los tendones, los músculos que componen el tendón de Aquiles, y que normalmente la zona de mayor frecuencia de ruptura es a 4 a 6 centímetros de la inserción del tendón en el calcáneo, más o menos a esta altura en donde puede presentarse esta ruptura. Y acá vemos un paciente en decúbito prono y vemos cómo se presenta esta deformidad tipo en hiato. Hay un declive y uno puede palpar acá y hay un defecto de esta cuerda del tendón de Aquiles que se suele palpar con mucha facilidad. O vemos acá como, por ejemplo, vemos acá en este paciente sano, cómo se forma completamente la cuerda del tendón de Aquiles, que es completamente palpable, y vemos cómo esta cuerda acá se borra por completo, porque se produce un aumento de volumen, sea por un sangrado, un hematoma, y deforma esta extremidad. Las rupturas del tendón de Aquiles se pueden diagnosticar al examen físico bajo este signo, que es el signo del hiato, o bajo haciendo esta maniobra, que se llama maniobra de Thompson, en donde el examinador realiza una compresión manual sobre los músculos de la región de la pantorrilla y si hay continuidad del aparato extensor, normalmente el paciente va a extender el tobillo. Pero si el tendón está roto, por más de que yo apriete los músculos de la región gemelar, al no haber continuidad de este tendón, este pie no se va a extender. A eso se llama signo de maniobra de Thompson presente. Entonces, Thompson presente indica que el pie tiene la imposibilidad para realizar una extensión activa cuando yo realizo esta maniobra. Esa es la maniobra más utilizada para el diagnóstico de tendón de Aquiles. Y obviamente uno lo tiene que corroborar con un examen de imágenes. A diferencia de evaluar estructuras de partes blandas dentro de una articulación, acá vemos cómo el tendón de Aquiles, al ser una estructura muy superficial, puede ser más fácil que uno lo pueda evaluar con una ecografía. Entonces, para evaluar tendón de Aquiles, como es superficial, basta con una buena evaluación de imágenes con ecografía. Uno puede prescindir de la resonancia y hacer un diagnóstico certero junto con la evaluación clínica y llegar a una ruptura de tendón de Aquiles. Y normalmente cuando se rompe un tendón de Aquiles tenemos que hacer reparaciones, como vemos acá, con puntos de suturas especiales en las cuales queremos realizar un afrontamiento de un cabo, una reparación terminal de este tendón de Aquiles para recuperar el aparato extensor del tobillo. Como es un músculo potente y solamente está reparado por suturas, normalmente después de una reparación de tendón de Aquiles, el paciente va a necesitar una inmovilización con una bota de yeso. Y para terminar, una de las patologías más frecuentes, que eso lo van a ver en la parte de ortopedia infantil, va a ser la patología del pie plano. Un paciente con pie plano, muchos de ustedes pueden tener un pie plano y no saberlo en qué grado lo tienen, porque normalmente es la patología en el pie que es asintomática y que uno lo puede ver simplemente cuando ve que el paciente no tiene un arco plantar adecuado. Normalmente los pies planos son flexibles, pueden ser desde un grado 1 hasta un grado 4,
y normalmente hasta el paciente no llega a una edad adulta no producen síntomas. Pero si nosotros llegamos a diagnosticar a un paciente un pie plano de un grado 1 o 2 o 3 en una etapa infantil, debemos de tratar esta patología con ejercicios. Ya no se utiliza mucho el tema de plantillas ni de zapatos ortopédicos porque se ha visto que el tema de ejercicios es lo que ayuda a desarrollar el arco plantar. Pero cuando este paciente, este infante, presenta un pie plano de cuarto grado o presenta una alteración ósea que condiciona un pie plano de cuarto grado, que ya no es flexible, sino es rígido, ahí nosotros tenemos que realizar algunos procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, acá vemos cómo este niño está parado en un sistema de espejos y vemos cómo toda su planta del pie apoya por completo. Es más, sobresale un pedazo de piel sobre el borde interno de ambos pies, lo cual nos indica que es un paciente de cuarto grado, un pie plano de cuarto grado. Entonces, este paciente con pie plano de cuarto grado puede presentar dolencias o molestias incluso desde una etapa infantil, no necesariamente cuando llega la adolescencia o la etapa adulta. Y lo podemos diagnosticar simplemente con evaluaciones radiográficas, como en este caso estamos viendo que el estrágalo presenta una presentación estructural verticalizada. Entonces, esta patología no va a ser posible corregirla solamente con ejercicios, ni con plantillas, ni con zapatos ortopédicos. Entonces, en estas patologías mucho más severas, lo que uno tiene que hacer es procedimientos quirúrgicos, como colocar, por ejemplo, este tornillo, es un tornillo especial que se coloca entre el astrágalo y el calcáneo, con lo cual vemos cómo el arco plantar en esta radiografía se restituye y vemos cómo la planta del pie del paciente ya cambia. Antes tenía un apoyo completo y ahora vemos cómo solamente apoya los 2/3 externos del pie y deja todo este tercio interno libre. Con lo cual, con este procedimiento quirúrgico, en forma inmediata, automática, podemos corregir una deformidad de un pie plano de cuarto grado. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguna duda o pregunta sobre lo que es semiología 3, lo que es patología de cadera, rodilla, tobillo y pie? A ver, o algún comentario que alguien quiera hacer, por favor. Les voy a hacer llegar a través de mi delegado, de mi sede, la clase teórica y también los videos que no se han podido correr. Me imagino que es por un tema también de la conexión de internet, me van a disculpar. A ver, ¿alguna duda, pregunta o aporte final? Delegado al salón, a ver, Jimena, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, yo tenía una pregunta con respecto a la artrocentesis. En casos de pacientes que presenten flogosis, inflamación, rubor, calor, a ellos no se les puede practicar la artrocentesis, ¿verdad? ¿O sí se les puede practicar? Sí se les puede practicar la artrocentesis porque puedes estar ante un paciente que tenga una artritis séptica. Una artritis séptica quiere decir que no solamente es un proceso inflamatorio, sino puede ser un proceso infeccioso en cualquier articulación. Y el paciente necesita que tú le evacúes ese líquido para minorar el dolor. Y aparte, que mandes a estudiar ese líquido para ver si se trata de una inflamación o si hay un germen dentro de esa articulación. Entonces, no es que esté contraindicado en un paciente que tiene aumento de volumen, calor o rubor que uno haga una artrocentesis. La puedes realizar. Obviamente, si el paciente presenta un aumento de volumen, pero presenta una zona específica donde hay aumento de volumen, calor, en que tú sospeches que es una celulitis, más no una infección dentro de la rodilla, tú tienes que evitar punzar esa rodilla y mucho menos por esa zona ruborosa, porque si no puedes introducir un germen de la piel o del tejido celular subcutáneo dentro de la rodilla. Entonces debes evitar, si es que se piensa que es una celulitis, evitar punzar una rodilla o evitar punzar
sobre ese punto, ¿no? Pero si es que hay aumento de volumen líquido, tenemos que drenar, descomprimir esa rodilla y mandar a analizar este líquido. ¿Ok? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Delegado del salón, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo está claro. Ya, entonces a través de la delegada de mi sede les voy a hacer llegar la clase y los videos que no se han podido poder abrir. ¿Ok? Sí, doctor, está Listo, bien. si no hay Muchas mayor gracias. preguntas, me despido de ustedes. Cuídense y vayan estudiando, por favor. Hasta luego, chicos, nos vemos, chao.